Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Nuevamente les extendemos a todos ustedes una cordial bienvenida a su programa, La Voz del Espíritu de Profecía. Estamos contentos y agradecidos como siempre al Señor cada mañana de sábado que nosotros tenemos esta oportunidad de transmitir este programa, y también agradecemos al Señor su bendición, su cuidado que ha tenido con nosotros y la gran oportunidad que nos da nuevamente de poder congregarnos, de poder presentarnos ante su presencia y poder considerar el mensaje, la luz que tiene para cada uno de nosotros. Así que les extendemos a todos una cordial bienvenida, les agradecemos por acompañarnos y también por compartir este mensaje que es tan importante que llegue a los oídos de todas las personas a nuestro alcance. Voy a invitarles para que hagamos una oración y vayamos al Señor y pueda dirigirnos en nuestro estudio. Nuestro Dios que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos esta mañana por el privilegio que nos das de invocar tu nombre, por permitirnos estar en contacto y en comunión contigo. Queremos ponernos en tus manos en esta mañana para que puedas obrar en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo pueda dirigir nuestro estudio y que este mensaje, Señor, pueda llegar a todas las personas que lo necesitan y que pueda ser una fortaleza para tu iglesia. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos terminado, recordamos que estamos estudiando el libro El conflicto de los siglos y hemos terminado de estudiar el capítulo 12, donde la reforma hablamos de la reforma en Alemania y termina siendo un terrible caos, aunque alcanzó su máximo esplendor ahí, pero finalmente ahorita vamos a ver cómo termina la situación o en algún momento cómo se agudiza la situación de la reforma, de los reformadores en Alemania. Y entonces vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 12 que se titula, la reforma en Francia. Entonces, del caos que se vive en Alemania, nos vamos a pasar a la situación que comienza a vivirse en Francia. Alta protesta de Spira, recuerden lo que estudiamos ya en el capítulo 11, a la confusión de Habsburgo, que marcaron el triunfo de la reforma en Alemania. Siguieron años de conflicto y oscuridad. Note bien cómo se van presentando las cosas. El protestantismo, debilitado por las divisiones sembradas entre los que lo sostenían y atacado por enemigos poderosos, parecía destinado a ser totalmente destruido. Recordemos que el enemigo cambió de estrategia y entonces cuando comienzan a surgir los problemas entre ellos mismos, pues eso es más difícil, más drástico. El enemigo aprovecha esa oportunidad porque cambia de estrategia y entonces se presenta esa situación. Millares sellaron su testimonio con sangre, estalló la guerra civil, la causa protestante fue traicionada por uno de sus principales adherentes. Note bien, siempre el enemigo va a buscar las cabezas, los dirigentes, los más nobles de los príncipes reformados cayeron en manos del emperador y fueron llevados cautivos de pueblo en pueblo. Pero en el momento de su aparente triunfo, note bien, el monarca fue castigado por la derrota. El Señor siempre tiene una salida, una solución, un hasta aquí respecto a los personajes que siempre tratan de ser temerarios y de ir en contra del Señor. Por eso yo les digo a los hermanos, hay muchos que se preocupan por lo que Trump dice y hace, pero Trump no es nada. El que tiene el control de la historia de este mundo es el Señor, el que decide es el Señor. Pero no debemos de tenerle miedo al ser humano, debemos de respetar y tener temor, es decir, reverencia a nuestro Dios, y eso desafortunadamente no lo tenemos. Le tenemos más miedo al ser humano que a nuestro propio Dios. Note bien, pero en el momento de su aparente triunfo, el monarca fue castigado por la derrota. Vio que la presa se le escapaba de las manos y al fin tuvo que
conceder tolerancia a las doctrinas cuyo aniquilamiento constituyera el gran anhelo de su vida. Había comprometido su reino, sus tesoros y hasta su misma vida en la persecución de la herejía, y ahora veía sus tropas diezmadas, agotados sus tesoros, sus muchos reinos amenazados por las revueltas, y entre tanto seguía cumpliendo por todas partes, y entre tanto seguía cundiendo, por todas partes la fe que en vano se había esforzado en suprimir. Es decir, hizo todo en contra, invirtió todo en contra de la reforma para poder acabar con la reforma, y sin embargo cayó sucumbiendo. En lugar de acabarla, se reforzó más. Carlos V estaba combatiendo contra poder omnipotente, contra un poder omnipotente, es decir, contra Dios. Dios había dicho, haya luz, pero el emperador había procurado impedir que se desvaneciesen las tinieblas. Sus propósitos fallaron, y en prematura vejez, note bien, sintiéndose agotado por tan larga lucha, abdicó el trono y se encerró en un claustro. Así que finalmente se hizo a un lado. Por supuesto, el Señor siempre va a actuar a favor de su pueblo. Hemos tenido experiencias en el pasado donde ha habido injerencia de los instrumentos de Satanás dentro de la misma iglesia, y entonces nosotros lo que hemos dicho, le hemos dicho al Señor, Señor, quítalos, si es tu voluntad, quítalos, si no van a ser para bendición, quítalos. Y hemos visto cómo el Señor ha respondido a nuestras oraciones y ha quitado esos elementos que solamente han sido obstáculo, han sido piedra de tropiezo. Es maravilloso, hay experiencias extraordinarias que nadie me las ha contado a mí, yo las he vivido, las he palpado y las seguimos viendo. Siempre hay persecución en contra de un servidor, siempre tenemos gente, instrumentos del enemigo, de Satanás, que no nos quieren, que les estorbamos porque decimos la verdad, pero el Señor siempre se ha manifestado poderosamente. Esa es una experiencia que tenemos bien palpable, bien presente, bien visible. A mí nadie me lo ha contado, yo lo he vivido, he visto el poder de Dios. En Suiza, lo mismo que en Alemania, vinieron días tenebrosos para la reforma. Mientras que muchos cantones aceptaban la fe reformada, otros se aferraban ciega y obstinadamente al credo de Roma. Las persecuciones dirigidas contra los que aceptaban la verdad provocaron finalmente una guerra civil. Note bien, es tremenda la situación. El enemigo, cuando se aira, es terrible, pero el Señor es más poderoso. El Señor es el que tiene el control de la historia de este mundo. Nada sucede, lo hemos dicho, nada sucede debajo del cielo sin que el Señor lo permita. Entonces, Zwinglio y muchos de los que se habían unido con él en la reforma sucumbieron en el sangriento campo de Kappel. Es decir, ellos murieron, pero murieron en la fe, murieron entregados y murieron al pie del cañón, como normalmente y coloquialmente se dice. Ellos se mantuvieron firmes. Colapandio, abrumado por estos terribles desastres, murió poco después. Es decir, la presión realmente, aunque confiaban en el Señor, por supuesto, la presión, el estrés, todo era tremendo, era terrible. Ninguno de nosotros tal vez lo podemos entender, porque no lo estamos viviendo, no lo hemos experimentado. Pero el momento cuando nosotros lo experimentemos, entonces vamos a comprender y vamos a entender esta situación. Entonces dije, Colapandio, abrumado por estos terribles desastres, murió poco después. Roma, escuchen bien, Roma parecía triunfar y recuperar en muchos lugares lo que había perdido. Así parece que la iglesia, parece que el movimiento de reforma se va a hundir, va a desaparecer y no va a pasar nada. Sin embargo, el Señor está dirigiendo todo.
pero aquel cuyos consejos son desde el siglo y hasta el siglo, no había abandonado la causa de su pueblo. Su mano le iba a dar libertad. Había levantado en otros países obreros que impulsasen la reforma. Así que el Señor se manifestaba. Por ahí vemos a nuestro amigo, el profe José Luis Antonio Luría. Feliz sábado, profe. Gracias, mi estimado profesor. Igualmente, que disfruten este sábado, que el Señor les bendiga, que el Señor siga manifestándose en su vida. Nos da gusto saludarle. En Francia, mucho antes, note bien cómo se gestan las cosas, la reforma ahí en Francia. En Francia, mucho antes que el nombre de Lutero fuese conocido como el de un reformador, había empezado a amanecer. Antes de que Lutero se diera a conocer, uno de los primeros en recibir la luz, escuche bien quién fue. Uno de los primeros en recibir la luz fue el anciano Lefebvre, hombre de extensos conocimientos, catedrático de la Universidad de París y sincero y fiel. A ver, aquí se nos cerró esta cosa y ahorita vamos a regresar porque la tecnología cuando nos... Muy bien. A ver, aquí está. Estamos hablando de Lefebvre. Dice, uno de los primeros en recibir la luz fue el anciano Lefebvre, hombre de extensos conocimientos, catedrático de la Universidad de París y sincero y fiel partidario del Papa. Note bien el contexto de donde viene este personaje, este anciano Lefebvre, muy fiel al Papa. En las investigaciones que hizo en la literatura antigua, note bien cómo el Señor trabajó en su vida, se despertó su atención por la Biblia e introdujo el estudio de ella entre sus estudiantes. Estaba haciendo una investigación, un catedrático, un investigador, estaba haciendo una investigación, toma la Biblia para hacer su investigación y se encuentra con la verdad y entonces comienza a compartirla. Aunque era un personaje fiel al Papa, note bien, en el 512, antes que Lutero y Zwinglio empezaran la obra de la Reforma, escribía Lefebvre, este personaje muy capacitado: Dios es el que da por la fe la justicia, por su gracia nos justifica para la vida eterna. Note bien cómo ya contemplaba de manera clara la justificación por la fe, cuando la iglesia, cuando el sistema papal estaba predicando la justificación por las obras. Catedrático Lefebvre tenía bien clara la justificación por la fe, lo mismo que Martín Lutero también, Zwinglio y todos los demás que ya hemos estudiado. Entonces, refiriéndose a los misterios de la redención, exclamaba Lefebvre: oh grandeza indecible de este cambio, el inocente es condenado y el culpable queda libre, el que bendice carga con la maldición y la maldición se vuelve bendición. La vida muere y los muertos viven, la gloria es envuelta en tinieblas y el que no conocía más que confusión del rostro es revestido de gloria. Eso es lo que decía Lefebvre una vez que él pudo encontrar y entender y estudiar las Sagradas Escrituras. Finalmente, y al declarar que la gloria de la salvación pertenece solo a Dios, declaraba también que al hombre le incumbe el deber de obedecer. Es decir, el único glorioso, el único que nos da la gloria, precisamente vamos a hablar esta mañana un poquito de la gloria del Señor en una de nuestras iglesias donde vamos a estar. Y entonces, Lefebvre, note bien, al declarar que la gloria de la salvación pertenece solo a Dios, declaraba también que al hombre le incumbe el deber de obedecer. Es decir, él tenía que obedecer la palabra de Dios, toda la voluntad de Dios se expresa en su palabra. Decía, si eres miembro de la iglesia de Cristo, eres miembro de su cuerpo, y en tal virtud estás lleno de la naturaleza divina. Es decir, el Señor se manifiesta en su iglesia porque la cabeza, como hemos estudiado
en la lección de escuela sabática, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, aunque algunos se quieran poner como cabeza, pero eso es atentar en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, si eres miembro de la iglesia, eres miembro del cuerpo, entonces tienes que obedecer. O si los hombres pudiesen penetrar en este conocimiento y darse cuenta de este privilegio, cuán pura, casta y santa no sería su vida y cuán despreciable. Note bien, no les parecería toda la gloria de este mundo en comparación con la que está dentro de ellos, que es el ojo carnal, no puede ver. Es decir, él comparaba la gloria del Señor con la aparente gloria de este mundo, y desafortunadamente la humanidad se deja deslumbrar por esta aparente gloria del mundo y desprecia la gloria del Señor. Hubo algunos entre los discípulos de Lefebvre, note bien, que escuchaban con ansia sus palabras y que muchos después que fuese acallada la voz del maestro iban a seguir predicando la verdad. Uno de ellos fue Guillermo Farel. Ahora vamos a entrar a analizar otro personaje. Era hijo de padres piadosos y se le había enseñado a aceptar con fe implícita las enseñanzas de la iglesia. Hubiera podido decir como Pablo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. El hombre tenía por qué enorgullecerse, por qué sentirse más que los demás. Como devoto romanista se desvelaba por concluir con todos los que se atrevían a oponerse a la iglesia. Era un fiel defensor de la iglesia, tal como lo era el apóstol Pablo o el apóstol Pablo como Saulo, defensor del judaísmo. Rechinaba los dientes, no te bien, se enfurecía este personaje, Guillermo Farel. Rechinaba los dientes, decía él más tarde, como un lobo furioso cuando oía que alguno hablaba contra el Papa. Había sido incansable en la adoración de los santos en compañía de Lefebvre, haciendo juntos el jubileo circular de las iglesias de París, adorando en sus altares y adorando con ofrendas los santos relicarios, y adornando con ofrendas los santos relicarios. Pero estas observancias no podían infundir paz a su alma. Estaba vacío con todo lo que hacía y con todo lo que decía, aún así, y con todo lo que vivía y practicaba, aún así él se sentía vacío. Claro, eso no puede llenar porque no es la palabra de Dios. Todos los actos de penitencia que practicaba no podían borrar la profunda convicción de pecado que pesaba sobre él. Oyó como una voz del cielo las palabras del reformador: la salvación es por gracia. Y aquí va a entrar nuevamente en este personaje el mensaje de la justificación por la fe. El inocente es condenado y el culpable queda libre. Es únicamente la cruz de Cristo la que abre las puertas del cielo y la que cierra las del infierno. Note bien cómo estas palabras de Lutero: el inocente es condenado y el culpable queda libre. Hablando de Cristo Jesús. Es decir, nuestra salvación es por gracia. El Señor ocupa nuestro lugar. Nosotros no tenemos méritos. El Señor ocupa nuestro lugar y muere por nuestros pecados. Nosotros no tenemos méritos y tenemos que aceptar esa salvación por la fe. Por eso predicamos la justificación por la fe, no la justificación por obras, como ha venido predicando el sistema papal de muchos años y hasta la actualidad. Farel aceptó gozoso la verdad. Por medio de una conversión parecida a la de Pablo, salió de la esclavitud de la tradición y llegó a la libertad de los hijos de Dios. En vez del sanguinario, note bien, corazón de lobo hambriento, tuvo al convertirse, dice él, la mansedumbre de un humilde e inofensivo cordero. Libre ya el corazón de toda influencia papista y entregado a Jesucristo. Eso es lo que hace
el Evangelio, lo hemos estado estudiando, porque el poder del Evangelio es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Esta semana estudiamos, me parece que la parte del jueves, dice, ¿cuál es el poder del Evangelio? El poder del Evangelio es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. Es decir, el sacrificio de Cristo Jesús es el poder del Evangelio. Pero note bien, aquí yo siempre he sido enfático y siempre me gusta dejar bien claro el asunto. En la cruz del Calvario, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, cuando Jesús es sacrificado en la cruz del Calvario y derrama su sangre, note bien, y no quiero que malinterpreten, allí no hay perdón de pecados todavía. Ahí lo que el Señor hace en la cruz es una provisión. Ahí está la provisión para todo aquel que quiera recibir el perdón de los pecados. Pero la salvación nunca ha sido automática. El ser humano, el que quiere alcanzar la salvación, el que quiere apropiarse de los méritos de Cristo Jesús, tiene que ir a Jesús, aceptarle como su Salvador personal a través del santo bautismo. Y entonces ya el Señor, con su sangre que ya el ser humano aceptó, ya le dio la autorización de poder interceder por él en el santuario celestial a través de su sangre. Y entonces cuando eso pasa, somos justificados y note bien, entramos en un doble proceso al cual los teólogos le llamamos el proceso de la justificación y el proceso de la santificación. Qué triste y lamentable es escuchar que a veces dicen, ay, es que necesitas cambiar, necesitas ser diferente. Sí, lo necesitamos. Pero nosotros no podemos realizar ni obrar ningún cambio en nosotros. Eso lo va a hacer el Señor a través de ese proceso de santificación que es la justicia impartida. La justicia impartida que nos da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ir transformando día con día, siempre y cuando nosotros se lo estemos permitiendo. Y la justicia imputada es la que el Señor Jesucristo nos pega. ¿Y cuál es esa justicia imputada? Bueno, la justicia imputada es la del Señor Jesucristo, que pone a nuestro favor, note bien, pone a nuestro favor su vida perfecta, su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos y su muerte perfecta. Esa es la justicia imputada, y la justicia para la justificación, para el perdón, vaya, cuando decimos justificación, estamos diciendo perdón, y para el proceso de santificación, la justicia impartida del Espíritu Santo. Así que allá estaba entonces entendiéndose esto, entre tanto que Lefebvre continuaba esparciendo entre los estudiantes la luz divina. Guillermo Farel, tan celoso de la causa de Cristo como lo había sido en la del Papa, se dispuso a predicar la verdad en público. Note bien, ahora va a ser un discípulo del Señor. Un apóstol del Señor. El apóstol le va a comenzar a difundir la predicación, el evangelio. Un dignatario de la iglesia, el obispo de Meaux, no tardó en unirse con ellos. Note bien cómo la reforma se iba contagiando. Otros maestros que descollaban por su capacidad y talento se adherieron a su propagación del evangelio, y ganó adherentes entre todas las clases sociales, donde los humildes hogares de los artesanos y campesinos hasta el mismo palacio del rey. La hermana de Francisco I, que era entonces monarca reinante, abrazó la fe reformada. El mismo rey y la reina madre parecieron por algún tiempo considerarla con simpatía, y los reformadores miraban con esperanza hacia lo porvenir y veían ya en Francia ganada para el evangelio. Así que iba avanzando el movimiento de reforma con la predicación del evangelio, realmente el evangelio, porque se desprendía de la Biblia, predicaban la Biblia y solo la Biblia, pero entonces parecía que ya Francia era Dios, pero note bien, pero sus esperanzas no iban a realizarse. Pruebas y persecuciones aguardaban a los discípulos de Cristo. Si bien la misericordia divina se las ocultaba, pues hubo un periodo de paz muy oportuno para permitirles acopiar fuerzas para hacer frente a las tempestades, y la reforma se extendió con rapidez. El obispo de Meaux trabajó con empeño en su propia diócesis
para instruir tanto a los sacerdotes como al pueblo. Ahora note lo que va a hacer este personaje. Y en cuanto fue posible, se los reemplazó por hombres instruidos y piadosos, quitó a esos inmorales. El obispo se afanaba porque su pueblo tuviera libre acceso a la palabra de Dios, y esto pronto se verificó. Lefebvre se encargó de traducir el Nuevo Testamento, y al mismo tiempo que la Biblia alemana de Lutero salía de la imprenta en Wittenberg, el Nuevo Testamento francés se publicaba en Meaux. El obispo no omitió esfuerzo ni gasto alguno para hacerlo circular entre sus feligreses, y muy pronto el pueblo de Meaux se vio en posesión de las Santas Escrituras. Vamos a seguir un poquito más, el tiempo nos está ganando, pero esto está bien interesante. El capítulo es bastante largo, así que nos vamos a llevar algunos sábados para poder continuar estudiando este maravilloso mensaje. Así como los viajeros que son atormentados por la sed se regocijan al llegar a un manantial de agua pura, así recibieron estas almas el mensaje del cielo, sedientos de la palabra de Dios. Los trabajadores del campo y los artesanos en el taller amenizaban sus trabajos de cada día hablando de las preciosas verdades de la Biblia. Note bien, de noche, en lugar de reunirse en los despachos de vino, se congregaban unos a otros, unos en casa y otros para leer la palabra de Dios y unir sus oraciones y alabanzas. Pronto se notó un cambio muy notable en todas estas comunidades. ¿Por qué estamos ahora como estamos? Porque nos hemos alejado del Señor. El hecho de alejarnos del Señor, de estar separado del Señor, eso ya es pecado. Ahora ya el enemigo puede actuar sobre nosotros de manera terrible. Pero ¿por qué está en la situación que impera tanto? Porque nos hemos alejado de la palabra de Dios, nos hemos alejado, hemos construido barreras entre el Señor y nosotros, y los que, escuche bien, y los que supuestamente viven, estudian la Biblia, se dicen ser cristianos, están viviendo de acuerdo a su propia voluntad y no de acuerdo al registro bíblico que el Señor ha dejado en su palabra. Cada quien interpreta como quiere y como le conviene, cada quien toma lo que le gusta y desecha lo que no le gusta, y entonces la mayoría de la cristiandad está en contra del cuarto mandamiento, diciendo que es de los judíos, cuando la Biblia dice que es la ley de Dios. No hay ley de los judíos, no hay cuarto mandamiento de los judíos. Desde el principio el Señor estableció el santo sábado como día de reposo. Note bien, el Señor reposó primero, el primer sábado, después de haber terminado, el Señor Jesucristo, después de haber terminado su obra. Y una vez que hubo descansado, note bien, porque el sábado no nació santo, el sábado el Señor lo santificó. Una vez que reposó las 24 horas, entonces dice la Biblia, lo bendijo y ¿qué? Y lo santificó. Hasta ese momento recibió la bendición especial del Señor, y hasta ese momento, después que el Señor Jesucristo descansó ese primer sábado, entonces lo hizo santo. Y al siguiente sábado, Adán y Eva entonces comenzaron a vivir y a reposar un sábado santo. Pero noten bien, la Biblia es bastante clara al respecto cuando nos presenta la verdad, porque presenta la verdad con toda claridad. Aunque formadas de gente de la clase humilde, dedicada al rudo trabajo y carente de instrucción, se veía en ella el poder de la reforma, y en la vida de todos se notaba el afecto de la gracia divina que dignifica y eleva. Mansos y amantes fieles resultaban ser como un testimonio vivo de lo que el Evangelio puede efectuar en aquellos que lo reciben con sinceridad de corazón, porque se estaba predicando la Biblia, porque se estaba predicando el mensaje bíblico con toda claridad. Se estaba predicando la verdad que el Señor quería, y cuando se predica la verdad hay cambios, el Espíritu Santo trabaja, y entonces comienza a restaurar y a regenerar y a implantar nuevamente el carácter de Dios en nuestra vida. Es importante que tengamos bien presente eso, no cuando predicamos
tradición, no cuando predicamos mandatos de hombres, no cuando predicamos lo que al ser humano se le ocurre, o no cuando predicamos la Biblia malinterpretada. Eso no tiene ningún resultado. Eso no va a llevar a una transformación, a un encuentro con el Señor. Voy a terminar con este párrafo. La luz derramada en Meaux iba a extenderse más lejos. Cada día aumentaba el número de los convertidos. El rey contuvo por algún tiempo la ira del clero porque despreciaba el estrecho fanatismo de los frailes, pero al fin los jefes papales lograron prevalecer. Se levantó la hoguera. Al obispo de Meaux le obligaron a elegir entre ella y la retractación, y optó por el camino más fácil, pero a pesar de su caída, el rebaño de este débil pastor se mantuvo firme. Muchos dieron testimonio de la verdad entre las llamas, con su valor y fidelidad en la hoguera. Estos humildes cristianos hablaron a millares de personas que en días de paz no hubieran oído jamás el testimonio de ellos. Y entonces, como siempre le he dicho, el sistema papal siempre va a responder con violencia. ¿Por qué va a responder siempre con violencia? Porque detrás de ellos está Satanás, el instigador, y Satanás explota de ira, de coraje cuando el pueblo, cuando sus hijos están predicando la verdad. Así que no, esta situación no es extraña, la hemos venido estudiando desde el principio, desde el mismo principio. ¿Qué fue lo que hizo Caín contra Abel? Pues se ensañó, se enfureció, y usó la violencia. Así, ese es el espíritu de Satanás, ese es el espíritu del enemigo que siempre se ha de manifestar, se va a manifestar en la vida del ser humano, es decir, en los instrumentos del enemigo. Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí porque el tiempo se nos ha ido, pero agradecemos al Señor porque a pesar de los ataques, a pesar de la furia que el enemigo descarga en contra de los fieles, o descargaba en contra de los reformadores y actualmente en contra de los siervos que predicamos el evangelio, entonces debemos estar confiados siempre en que el Señor, de alguna manera, como le dijo Mardoqueo a Esther, de alguna manera vendrá respiro, habrá respuesta, de alguna manera habrá salida. Pero el Señor, no importa lo que pase con cada uno de nosotros, debemos entender y saber que lo mejor es la voluntad de nuestro Dios. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vayamos al Señor en oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la maravillosa oportunidad que nos das de poder vislumbrar la luz que tú nos has dado, Señor. Permite que este mensaje pueda llegar a los corazones que lo necesitan, para que la luz del evangelio, la luz de la verdad, pueda iluminar su mente, Señor, y ellos puedan estar conscientes de que el camino de la verdad es el mejor y puedan tomar la decisión de abrir realmente el corazón a Cristo Jesús. Bendice tu iglesia, Señor, bendícenos en este día santo donde habremos de alabarte, donde en cualquier lugar, Señor, que tu iglesia se reúne para alabarte, te puedas manifestar con el poder de tu Espíritu Santo. Perdona nuestras faltas, no somos dignos, pero Señor, gracias por tu gracia. Te lo rogamos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y estimados hermanos, si el Señor nos presta vida y salud y todo va bien, el próximo sábado vamos a continuar y hasta que el Señor nos permita esta oportunidad. Que pasen un feliz sábado, que el Señor se manifieste en sus vidas, que el Señor les guíe, que el Señor les guarde y derrame sus bendiciones abundantes.